Destapa toda la red de apuestas del Tier 2 de Norteamérica, nueva información sobre el caso Florescent, polémico resultado entre el partido de Koi e Enterprise, Tense vuelve al Tier 2, Liquid la lía con un sponsor, amenazas de muerte para streamers y mucha más información aquí, como todos los lunes, en Café con Hitbox. Bueno, lo primero deciros que bienvenidos un lunes más, espero que todo el mundo esté muy bien y nada, hoy pues se viene mucha información esta semana, ha sido una semana con bastante lío, así que vamos a empezar y nada, simplemente deciros que como siempre os digo, veo que hay muchísima gente que postea los comentarios, os seguimos escuchando y os escuchamos, así que nada, que simplemente aquellos que queréis apoyar la serie y demás, que haciéndolo así os aseguro que ayudáis mucho. Ahora sí, vamos con el tema. Bueno, pues en primer lugar vamos a empezar con el tema del Tier 2 y todo lo que se está destapando a manos de Sangares. Ya os dije la semana pasada que Sangares pues había descubierto algo bastante tocho, que iba a poner en entredicho la competición, sobre todo el Tier 2 aquí en The Valorant. Aunque Sangares subió un vídeo de 1 hora de duración, quiero que sepáis también que en el canal secundario he subido yo un vídeo reaccionando y explicando un poco con mucho más detalle, por si os interesa algo como más detallado os dejo también en la descripción el vídeo, pero lo voy a contar a grandes rasgos lo que ha sucedido. Bueno, Sangares publicaba ayer este vídeo y en el vídeo pues empezaba introduciendo un poquito cómo es el sistema de franquicias en Valorant y lo que había descubierto que se estaba pues cocinando, ¿no? Y es que había determinadas personas, él ponía de ejemplo una, ¿no? Que había hecho como una función de detective, ¿no? Y es que hay personas que se dedican a contactar con jugadores de Tier 2 enseñándoles imágenes de todo el dinero que pueden ganar, ¿no? Pues imágenes de $120.000 que han ganado en un partido, 40.000, etcétera, y les hacen como pequeñas ofertas de, bueno, estos $20.000 podrían ser tuyos si quisieras trabajar conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, estas como invitaciones, ¿no? O proposiciones que se hacen, que en principio a un jugador de Tier 2 se las hace un desconocido, son mucho más suculentas porque están como muy bien hiladas. Me explico. Por ejemplo, el caso de este señor que presentaba Sangares, lo que hacía es que tenía contactos bastante de buena reputación, digamos. Por ejemplo, tenía agregado y tenía el follow back de G2 Josh, el head coach de G2. ¿Y cómo lo logró? Pues muy sencillo, simplemente habló con él para pedirle un coach, ¿vale? Y bueno, pero un coach normal y corriente, es decir, como le hacen a cualquier oro o plata, y le pagó dinero por eso. Entonces el Josh pues aceptó, y claro, al aceptar pues ya le devuelves el follow, le haces la sesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando alguien recibe una invitación de esta persona que pues pertenece a esta red de mafia o como queráis llamarlo, pues evidentemente ve que tiene a Josh agregado, que tiene a tanto agregado, a tal, y dice, bueno, pues esta persona debe ser confiable, ¿no? Si tiene tanta gente agregada, tanta gente le sigue, y bueno, y sobre todo cuando te hace estas ofertas y te como sugiere que ya mucha gente lo ha hecho y tal, pues dices, pues yo también me voy a unir a esto. También era muy polémico, o me parecía bastante curioso, el modus operandi que tenía, porque él lo que hace es, o lo que hacía es que, por ejemplo, le ofrece a un jugador no por no jugar o jugar hiper mal, sino simplemente bajar su rendimiento. A lo mejor le ofrece, pues yo qué sé, $30.000, ¿no? Y le dice que le paga $15.000 antes, y cuando termine el partido, independientemente del resultado, es decir, si consigue hacer perder el encuentro o no, le paga otros 15.000, ¿vale? Entonces dices, esto como que no tiene mucho sentido para la gente, porque dice, joder, ¿por qué vas a pagar a un jugador porque throwé $30.000 si luego no lo hace y aún así le sigues pagando? Bueno, pues es muy sencillo, porque al final, si el jugador acepta el dinero, aunque no haya aceptado el soborno, ya está bien agarrado de los testículos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que le llega un pago de $30.000 que no puede justificar, que no ha devuelto, que hay un enriquecimiento sin causa, la otra persona, esperando 2 o 3 semanas, simplemente puede denunciar a ese jugador, o puede amenazarle con que lo va a hacer, y le va a decir, oye, mira, este partido, y se inventa cualquier partido, lo perdió porque yo le pagué dinero para que lo hiciera. Entonces sería muy fácil tanto para Riot como para cualquiera ver en su cuenta bancaria, ver que realmente se generó esa transacción, y bueno, pues ya está toda su carrera comprometida. Entonces, ya solo aceptar ese dinero, aunque le hagas caso o no lo hagas caso, pues a esta persona, a esta mafia le sirve, porque al final ya te tienen en su banquillo, ¿no? Además, Sangares destapaba que había como que ellos pertenecían también a una red de criptomonedas, o sea, era algo espectacular, ¿no? Y que bueno, había muchos partidos que habían ganado pues hasta casi $300.000 en un solo partido, ¿vale? Entonces, lo que explicaba es que su procedimiento era, simplemente contactaban si podían con el equipo, o uno del equipo de los que tenía las apuestas a su favor, para que se dejara ganar o rindiera peor, o en el otro caso,
también había, cuando había un equipo que en principio no debería ganar, pues él sugería que podían estar utilizando chetos o cheats para ganar los partidos. Entonces él hace como una especie de exposición donde pone muchos partidos que para él son muy raros, ¿no? Y en este caso ponía un jugador que es Fer, que bueno, que simplemente insinuaba que iba absolutamente cargado. Pues no, y la verdad es que cuando ves el partido y ves todos los ejemplos que pone, la verdad es que a mí tampoco me cabe mucha duda de que esa persona no pueda llevar cheats, ¿no? Yo creo que por eso es por lo que se acusaba tanto a que había algún posible soborno dentro de Riot. En este vídeo no hace ninguna mención al soborno, o sea que eso no sé si es que Sangares no lo mantenía o que es una cosa de fan haber y que se ha ido tal, porque ya recordáis que la propia persona del Anti-Cheatment Department se puso como muy furiosa cuando le acusaron y dudaron de su compromiso, y a mí también me sonó un poquito raro, en plan, me parece raro que esto sea así, ¿no? Pero vamos, en este vídeo no hay mención ninguna, no sé si más adelante saldrá más información o yo qué sé, pero en principio que sepáis que a esto de los sobornos pues no ha salido nada. Entonces, después de que se hiciera este vídeo, pues primero que hay equipos como FlyQuest que ya han empezado a tomar medidas con sus jugadores, porque esto, él lo que decía Sangares es que hacía un llamamiento a que más coaches y más gente de la escena intentara pues esforzarse como él para ver casos raros, tal, para comunicarlos a Riot y demás. Pero ¿qué pasa? Que esto, a pesar de que ha proporcionado pruebas de pues toda la mafia de apuestas que hay, de throws de partidos, de cosas como muy en extrañas circunstancias, sí que es verdad que parece ya también un poquito caza de brujas, porque él dice que hay mucha gente que tiene pruebas, pero que no las ha puesto en el vídeo porque no está del todo seguro. Entonces, luego algunos han dudado también de uno de los ejemplos que ha puesto, otros dicen que seguro que es claro, otros que no. Entonces, se está liando un poquito un pitote ahí en Twitter, porque hay mucha gente pues que teme que esto se convierta al final en una escabechina y que al final haya como una cabeza de turco que vaya a pagar todo y que sea realmente inocente, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro y que creo que se demuestra bastante claro en el vídeo es que algo muy turbio hay dentro de la escena de Valorant. Él dice que solo es la madriguera del conejo y que esto se va a ir destapando con el paso de los días, de las semanas y tal. Riot ya está puesto, ya está informado y está también haciendo su investigación. Estos suelen ser procesos muy lentos, así que no creo que esto tengamos como una resolución mañana o pasado, sino que van a tardar bastantes semanas, pero creo que es un buen paso para ir arreglando todo, para ir, pues también que sirva como precedente, que imponga miedo y respeto a los jugadores antes de hacer esto, y bueno, en definitiva creo que es un buen punto por ayudar o limpiar la imagen de Valorant, sobre todo el Tier 2, que está muy, muy perjudicada, ¿no? Y luego una reflexión que me pareció interesante, que quiero sacar este tema, es que Sangares culpa mucho al sistema de franquicias por todo este tema de las apuestas. Él decía que al final, cuando salió el Valorant, había muchísimos clubs que entraron o organizaciones que entraron ahí a la pelea, dejando muchísimo dinero en el Tier 2, porque todos querían ser como participar o ser candidatos al circuito, ¿no? de Valorant, y que con el anuncio de las franquicias, con el sistema de challenges en el que solo sube uno al año y que hay tantísima competitividad, pues esto ha disuadido a muchos clubes y muchos han ido abandonando el sistema, ¿no? Que evidentemente dice que el Tier 2, al no estar cuidado y el Tier 1 ser como es, con tan pocas aspiraciones a subir, pues esto ha generado que muchas empresas se vayan, muchos clubes se vayan, haya menos dinero en el Tier 2, los jugadores vivan una situación más precaria y por tanto encuentren o busquen este sistema, ¿no? de underground de financiación totalmente ilegal para subvivir y demás, ¿no? Claro, aquí yo lo que me pregunto es lo siguiente. O sea, yo estoy también bastante en contra del sistema de franquicias por otros motivos y demás, pero yo también creo que todo el boom inicial que hubo de todos los clubes que entraron y que le depositaron tanto dinero en el Valorant no fue simplemente porque se han ido simplemente porque estén en desacuerdo con el sistema, que posiblemente lo estén, sino porque creo que Riot entró al ecosistema prometiendo mucho, y también una parte de la promesa implícita era reproducir un sistema como el de la LCS en Valorant, que es más o menos lo que han hecho, y esto evidentemente hizo que vinieran muchísimos clubes y muchísimas empresas. Al final entonces no es que vinieran porque el ecosistema fuera abierto y como que permitiera muchísimo desarrollo, muchísimas alternativas, sino yo creo que
tantos clubes apostaron porque estaba Riot detrás, porque había una promesa implícita de que se iba a producir un sistema muy parecido al del LCS y todos querían estar ahí. Es decir, todos apostaron en los 2 primeros años del juego porque sabían que el sistema de franquicias iba a llegar, porque no era ningún secreto. El secreto era cuándo, pero no si iba a llegar o no. Entonces, yo creo que todas estas empresas que han ido desapareciendo, simplemente todos estos clubes querían ser unos candidatos claros al sistema de franquicias, y por eso se apostó tanto inicialmente por el juego hasta que se desvelaran un poco los candidatos. Y cuando salieron los candidatos y no eran ellos, y luego encima vieron todo lo del Tier 2, de cómo se montaba y demás, pues inevitablemente, inexorablemente, pues acabarían, se fueron, ¿no? Pero yo creo que si no hubieras establecido un sistema de franquicias, ¿vale? Porque este es el kit de la cuestión. Si no hubieras establecido un sistema de franquicias y hubieras dejado que el Valorant siguiera su cauce, los clubes, yo creo que cuando hubieran visto un poco el percal, sobre todo siendo un juego como Valorant, que es como tan aleatorio que cualquiera te puede ganar o puede perder, y lo que hubiera pasado de las Masters y las Champions y tal, no sé yo si hubiera sido como un mercado como muy, muy suculento para ellos, y posiblemente creo que también habríamos visto una fuga de capital y de clubes importante. Pero es que también hay otra cosa aquí que puedes decir, por mucho que el Tier 2 le bañen el dinero, que al final es un dinero que es pura especulación y pura burbuja, porque al final es la promesa de lo que va a ser, pero el Tier 2 no mueve tanto dinero como inicialmente movía en el juego, ¿no? Y esto es el pinchazo de la burbuja que hemos vivido en estos años de Valorant, un poco con esa promesa que hacía Riot, ¿no? Y Riot se ha pinchado la burbuja y ha dicho que no se iba a preocupar en el Tier 2, es porque estaba viendo lo que se venía, y lo que se venía era que el Tier 2 no era tan autosuficiente como la gente nos pensamos. De hecho, ni el Tier 1 lo es tanto como pensamos, si no estuviera Riot detrás, ¿no? Que ya hemos visto pues todo lo que ha salido las semanas pasadas de todo esto, ¿no? De todo lo que cuesta hacer un sistema como la VCT o la LCS. Y bueno, simplemente eso, que no creo que hubiera cambiado tanto la situación. Igual sí, ¿vale? Pero que además hay otra cosa, que es que creo que independientemente de que la situación del Tier 2 viva mejor o no, no sé si eso podría evitar que el mundo underground de las apuestas y al mundo al que estamos llegando ahora no entrara. Es decir, no sé cuánto de responsable es el sistema de franquicias, ¿no? Porque al final, por mucho que un jugador gane 4.000 euros al mes, 3.000 euros al mes o lo que sea, que te venga un tío y te diga, mira, vamos a ganar $120.000 o $200.000 por este partido, yo la verdad es que no creo que... O sea, algo cambiará, ¿no? Entiendo, pero tanto para que no se generen este tipo de cosas. A lo que quiero llegar es que creo que esto es algo como muy inherente a los deportes, muy inherente a los eSports, y evidentemente hay que hacer esfuerzos titánicos porque esto no se genere, ¿no? Pero no sé realmente cuánto de verdad hay en ese argumento de Sangares de que si no hubiera, franquicias, todo esto no estaría. ¿Sabes? Es a lo que quiero llegar, y bueno, me gustaría también ver vuestra reflexión al respecto, que os leo en los comentarios, que evidentemente estos al final pues son simplemente opiniones, ¿no? Y así, bueno, pues yo también voy leyendo cosas. Luego hay otra noticia que me parece bastante importante, que es concerniente a Shazam, porque ha hecho público, como ya sabéis, hay muchos casos de apuestas, de win trading, y para que veáis la problemática que llega a generar esto, que ya no solo es en los partidos oficiales, sino también en los partidos de nuestras rankings de streamers, ¿no? A mí personalmente me ha pasado ya muchas veces por la noche que me dicen, oye, Hit, tu partida está en una casa de apuestas, y veo una web y está la partida de Hitbox, y hay gente haciendo votando por si gano o si pierdo con cuotas, ¿no? Entonces, esto es una práctica muy extendida en muchas casas de apuestas, sobre todo allí en Norteamérica. Y bueno, lo que ha pasado con Shazam es que esto ya lo llevamos sabiendo desde hace bastante tiempo, denunciamos, pero bueno, tampoco cambia mucho la situación. Y Shazam, la última que le ha llegado es que le están llegando hasta amenazas de muerte porque se haga perder ciertas partidas. Entonces os pondré en pantalla, pero básicamente le dicen que o throwea o van a ir a por él, que saben dónde vive, que le van a doxear. Bueno, evidentemente ya no sé si esto, el amenazante es lo dice de verdad o simplemente pues es un baiteo o lo que sea, pero no es agradable, evidentemente, para nadie. Y más pensando, Shazam, espero que esto no sea verdad, ¿no? Pues debe ser muy duro, pero simplemente para que veáis que detrás de todo esto hay una red inmensa de intereses y que al final llega a ser un punto que es peligroso, y tampoco se me ocurren muchas opciones de cómo controlarlo, ¿no? porque al final esto es la doble moneda de la popularidad, ¿no? La doble cara. Cuando un juego es muy popular, cuando un juego llama mucho la atención y empieza a mover tanto dinero, pues al final
la cara underground, la cara más criminal, la cara más que busca más lo lucrativo, pues también empieza a aflorar, ¿no? Entonces, pues esto, las apuestas, el win trade, los cheats, todo lo que a la gente que nos gusta la competición, pues no estamos de acuerdo. Entonces, no sé muy bien qué se puede hacer con esto, pero desde luego es bastante preocupante. Desde luego a mí nunca me ha pasado nada. Me han insultado por perder un game, gente rara en mi stream, en plan, no sé qué, tal. Y yo diciendo, ¿por qué lo vive? Le afecta más a él que a mí. Claro, cuando ya me di cuenta de todo esto, pues dije, vale, ya entiendo, ya entiendo por qué. Y ya hasta hasta me reía, ¿no? Pero en fin, es lo que hay. Luego un breve inciso para todos aquellos que, bueno, que estéis en un ambiente familiar y que estéis escuchando este podcast. Ya sabéis que Hot Wheels es bueno, pues un sponsor de Giants, y simplemente quiero avisaros de que desde el 10 de abril al 13 de julio están organizando un evento en Barcelona, concretamente en el centro comercial La Maquinista, y pues es un espacio de más de 5.000 metros cuadrados que vais a tener un montón de actividades de ocio, rollo pues karts, exhibiciones de colecciones de coches, un montón de actividades que, bueno, eso me parece una muy buena oportunidad para ir con la familia a pasar el día, a estar bien con los chavalillos más jóvenes, porque al final es para toda la familia, para todas las edades, y creo que, bueno, es una buena actividad. Así que nada, simplemente quería dejaroslo por aquí, por si sois de Barcelona y no sabéis qué hacer en estos meses que se vienen, pues ahí os propongo un plan que podéis hacer. Así que nada, un saludito a nuestros sponsors de Hot Wheels con la Hot Wheels Experience en Barcelona. Y en otro orden de cosas, vamos con la polémica en el partido entre KOI y Enterprise en el Tier 2, que se jugaban, la verdad, bastante de cara a poder subir a ese Tier 2, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo primero que debo decir es que esto sucedió ayer sábado. Yo estoy grabando el domingo, bueno, ahora mismo deben ser las 3 de la tarde para que os llegue para el lunes por la mañana, porque si no, no hay manera entre la edición, los temas y todo, ¿vale? Que lo sepáis que esto siempre grabamos como el día antes, entonces generalmente las últimas novedades del domingo pues es posible que no aparezcan, ¿vale? Pero bueno, os cuento un poquito qué ha pasado. Había un encuentro entre KOI y Enterprise, y en el mapa de Sunset, pues en el 2-0 pasó que el jugador el Soba del equipo de KOI pues se cayó en mitad de la ronda, ¿vale? Se desconectó por problemas técnicos y KOI fue corriendo a avisar al árbitro para que parara el partido. Esto se celebró dentro de todo el espectro o el ámbito normativo de las normas para que se reinicie la ronda, ¿vale? Esto fue en el 2-0 en el que KOI iba perdiendo contra Enterprise. Insisto en el mapa que si perdían pues quedaban eliminados. ¿Qué pasa? Que se hace una pausa después de la ronda, y en principio la normativa dice que si en el primer minuto de ronda no se ha producido ninguna fuente de daño, pues se puede repetir la ronda, ¿vale? Pase lo que pase. ¿Qué es lo que sucedía? Que había pasado 40 segundos, es decir, que estaban dentro del ámbito del tiempo, y también, aunque habían lanzado muchísimas habilidades, humo, recon, tal, no había habido ningún daño. Sí que es verdad que cuando tú ves la ronda dices, joder, ¿cómo van a pausar esto ahora? Pero es verdad que luego la ves y no hay ninguna fuente de daño. Es decir, que estábamos dentro del ámbito de la norma, y bueno, pues en principio la ronda se tenía que repetir. Pero por una decisión arbitral de ese partido, pues tras pausarlo dicen que no se va a repetir la ronda y que continúa. Entonces se hizo pues el 3-0, ¿vale? Entonces evidentemente estuvo mucha protesta por gente de KOI, como es lógico, porque estaba dentro perfectamente del ámbito de la norma. Es verdad que, bueno, que puedo entender la duda, pero un árbitro que se sabe la normativa siempre tiene que saber que eso pues no se tiene que repetir esa ronda, ¿vale? Pero por fuera lo que fuese, no se repite y el partido continúa. El partido sigue su curso y al final KOI acaba perdiendo 13-0 y quedan eliminados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se empieza a montar un pitote entre la gente que acusa a KOI de llorar por una ronda que sí, que una ronda que estaba mal cedida, y la gente que dice que esa ronda era de mucha importancia y que condicionaba el partido. El partido termina, Enterprise es clasificado, se queja mucha gente. La gente de KOI, con razón, pues les dice que literalmente es un error de Riot, y sí, es un error de Riot, es innegable. O sea, aquí no se equivocó ni KOI ni se equivocó el otro equipo, se equivocó únicamente Riot. Pero evidentemente las circunstancias o el perjuicio se lo llevaba KOI, ¿vale? Y bueno, quedó así durante muchas horas. Pero lo más sorprendente de este caso, que por cierto no tiene precedente alguno y posiblemente ahora sí que marca un precedente bastante peligroso, es que a las pocas horas, en Valorant EMEA lanza un comunicado, ¿vale? Por toda la que se estaba montando en Twitter, anunciando que el partido se repetirá el domingo, bueno, el día de hoy, que cuando veáis esto a lo mejor KOI ha ganado o ha perdido, o a lo mejor no se celebra. Bueno, que el partido se iba a repetir ese mapa concretamente desde el 2-0, que iban a subsanar el error
y que se iba a repetir desde el 2-0. ¿Qué es lo que sucede? Pues evidentemente que todos los Enterprise pues se han quejado. Creo que había algo también por detrás, ¿vale? Que lo debo decir, que es que el arbitraje estaba a cargo de una organización que también tiene como una relación indirecta o algo con la liga y con el equipo en cuestión, que se había visto pues beneficiado, diría, ¿vale? Porque realmente es beneficiado, aunque ellos no tengan la culpa ni mucho menos, y que yo creo que esto ha sido un poco, se ha tenido en cuenta, entiendo, para la decisión, ¿no? Entonces, claro, aquí se ha generado un revuelo brutal. Fernando Piquer ha salido a hacer un comunicado en el que decía que van a aceptar el partido, que lo van a jugar y que daba gracias a EMEA porque esto se celebrara, ¿no? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Mi opinión, y yo voy a ser completamente honesto, y os lo digo de verdad, que no tengo ningún interés en esto y tal. A mí me parece una aberración lo que se está haciendo, y me voy a explicar, ¿vale? Y quiero que todo el mundo se explique en los comentarios y demás, ¿vale? A ver, en principio es una aberración porque esto marca un nuevo precedente de que un partido se pueda repetir cuando el error es de Riot, independientemente a quién beneficie. Pero debo decir dos cosas. O sea, la situación inicial en la que pierden 13-0, ya sin meterme, porque mucha gente se mete, no, es que esta ronda ha tenido una importancia brutal en el mental, porque al haber perdido esta ronda ha generado un snowball, tal, no sé qué. A ver, debo decir que sí y no. Es decir, sí que creo que haya podido generar un efecto nieve, o un poquito al menos, que pueda afectar, que te puede afectar de alguna manera, pero para mí no al punto de perder 13-0. Pero aún así, siendo generosos, concedo que eso pueda haber sido una opción. Daros cuenta que la ronda que se le denegó no es una ronda que hubiera ganado Koi, es una ronda que Koi tenía potencial de ganar, que es distinto. Es decir, Koi podría haber perdido esa ronda o podría haberla ganado. Al final la perdieron por la mala decisión arbitral y punto, ¿vale? Pero os digo que no es como que le han arrebatado una ronda, sino que le han arrebatado la posibilidad de haber ganado esa ronda, ¿vale? Y sinceramente, que te afecte así lo puedo llegar a entender, pero hasta el punto de que literalmente pierdas 3-0, pues es raro, ¿no? Lo puedo comprar, o sea, es algo que lo puedo comprar. El problema es que aquí lo que me sucede es que ya en el momento en el que Riot no para esa ronda, siempre va a haber un perjudicado. El perjudicado 1, que en este caso sería Koi, que sería la primera situación, o el perjudicado 2, que es en este caso Enterprise. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos como reflejos o como situaciones análogas los deportes tradicionales, que cuando la decisión arbitral es mala, pues el partido sigue su curso. Por tanto, siguiendo otros modelos de otros deportes, pues Koi habría perdido y no hay tutía, ¿no? Pero otro punto importante, que es a mí el único argumento que podría llegar a comprar, es la gente que me decía por Twitter, lo que dice, es que este error es un error que es imputable a Riot, no tiene culpa ninguno de los dos equipos, por tanto, Koi nunca debería pagar este error, ¿vale? Porque además se puede ver claramente que el efecto de que este error se haya generado una discordia que hace que el resto de rondas, pues los jugadores jueguen en malestar, una situación que además no está en su ámbito de control, que es la desarrolladora quien es la responsable, y por tanto explicaría este resultado tan grotesco. Uno piensa, vale, aceptamos ese argumento con que ese error o esa culpa de Riot ha incidido en el resultado del partido y por tanto Koi no debería asumir este error, ¿vale? Pero ahora sigamos entonces con esta lógica. Si tú aceptas esta lógica, que el error de Riot no lo debe pagar Koi, tampoco te puede valer el hecho de que el error de Riot no lo pague Koi, sino que lo pague Enterprise. Porque la misma lógica con la que dices que has perdido un 2-0 y que no te puedes reponer de un 3-0, no te puedes reponer para que te hagan un 13-0, explicadme cómo va a jugar hoy o mañana, hoy, el partido Enterprise sabiendo que han ganado 13-0, que han desplegado todo su libro de estrategias y toda su macro para un mapa que han sido muy demoledores y que ahora les estén obligando a repetir ese partido. O sea, es algo que me parece como bastante... Es decir, si tú admites que en un 2-0 por una ronda te condicione tu mental, ahora ¿cómo no va a condicionar el mental una persona que debería estar jugando prácticamente ya una final y que va a tener que repetir todo un mapa y que pueda eliminarse habiendo ya ganado y habiendo desplegado su línea de strats? Y uno dirá, joder, Hit, pero es que la línea de strat al fin y al cabo los dos equipos la desplegaron. Ya, bueno, pero el que se ha demostrado que su línea, que sus macro y que sus strats eran efectivas es el que ha metido 13-0. En eso tienes certeza absoluta de que cómo habían planteado el partido estaba bien, ¿sabes? Porque luego Koi además ya eso no lo puedes reutilizar, ya no puedes jugar exactamente igual porque Koi ya tiene la muestra del día anterior de cómo has jugado y cómo juegas, cómo coges posiciones, cómo coges ángulos, cómo coges espacio. Entonces, esto es mucho más injusto para ello. Entonces, a mí lo que me sorprende es que
no se pueda ver, no sean capaces de ver algunas personas que sí que es verdad, y insisto, no lo niego, la situación era muy injusta para ayer, para Koi, ¿vale? El haber perdido así. Pero que si ahora era injusta para Koi, ahora lo es mucho más para Enterprise. Y la gente que diga, no, es que la organización estaba tan, no sé qué. Bueno, pues sí, pero eso es algo que se sabía antes del partido. Si tú no estabas de acuerdo con eso, haber protestado con eso, y también entendería que en función de esto se reclamara a la organización para que esta situación de orgs con conflictos o con intereses compartidos, pues no volvieran a arbitrar, ¿no? Este tipo de encuentros. Lo entendería perfectamente y ya está. Pero al final es una situación muy desagradable para todo el mundo, donde lo que se ha hecho es desvestir a un ángel para vestir a otro. En definitiva, creo que lo que se tendría que haber hecho, por mucho que fuera una situación injusta para Koi, que insisto, no niego que esto fuera una situación injusta para Koi y encima imputable totalmente a Riot, pero son cosas que pasan y esta situación era la que menos injusticia generaba dentro de lo que se espera, ¿no? Yo de verdad, mucha gente me dice, Hit, esto no pasaría si hubiera sido Giants y tal. Yo creo que si me decís eso es que me conocéis muy poco. Es decir, yo al final tampoco pincho mucho en Giants, pero creo que con estos temas siempre me he mantenido bastante objetivo. De hecho, yo he visto, cuando yo coacheaba, hubo un bug que utilizó mi equipo y fui el primero en que podía haber seguido la ronda y tal, y yo fui muy de acuerdo que esto fue en el 2022, me parece, cuando yo coachaba a Giants, el este español, y yo fui el primero que dijo, oye, esto tienen que subsanarlo y nos tienen que quitar lo que nos tenga que quitar, y 100%. En definitiva, que yo intento ser lo más objetivo posible, y desde luego esta mi resolución me parece una atrocidad, la verdad. ¿Vale? Entonces, insisto, que esto no quita que ya la situación anterior también es verdad que era injusta para Koi, ¿vale? Pero creo que ahora se ha convertido en una situación que ahora es mucho más injusta para el otro club, ¿no? Entonces, ponedmelo vosotros en los comentarios qué pensáis, pero bueno, también debo decir que al final, otra cosa que decía mucha la crítica, que yo he visto que había mucho al respecto, es que evidentemente esto no habría pasado si no se tratara de Koi. Y yo la verdad también, que insisto, quiero mucha gente de Koi y que no os estoy dando palos porque sí, es que no puedo hablar de otra manera, que es lo que pienso, que a lo mejor me puedo equivocar, pero que es verdad que yo también lo creo, que yo creo que si hubiera tratado de cualquier club que no tuviera tanta fandom, esto habría pasado lo que pasa siempre, que es una putada, un error de Riot, pero se tira W y es lo que hay y se intentará corregir la próxima. Pero bueno, ponedme vosotros en los comentarios qué pensáis y nada, simplemente, bueno, pues es hoy que gane el mejor y esperemos que no se líe más. Yo, sinceramente, si hubiera sido Fernando Piquer o gente de Koi Giants, yo no habría aceptado el partido si estuviera a mi cargo, ¿vale? En función de mis valores. Mucha gente diría, no te creo, Hit. No me importa, que no me creáis, no pasa nada. Si es que me da igual. Yo no habría aceptado. Es verdad que si hubiera pasado en Giants, yo sería el último en poder decidir si eso se acepta o no, ¿vale? Pero yo, bajo mi criterio, y creo que lo que he demostrado en mi experiencia deportiva, es que esas situaciones yo no las suelo aceptar. Ponedme en los comentarios qué pensáis y vuestras opiniones, que me interesan. En otra línea de cosas, un comentario que me ha parecido bastante interesante, y es que Anti-Cheatment Department ponía un tuit hace unos días en el que comentaba que a la gente de Berlín, o el departamento de Berlín, entiendo que de cheats, estaba empezando a subir como la barrera de detección del triggerbot. Esto entiendo que es que algunas cosas, algunos movimientos raros, pues ya están empezando a saltar antes en cuarentena, ¿no? Y a investigar esas cuentas, incluso a banearlas. De hecho, en los últimos días hemos visto una experiencia de pues un aumento significativo de las cuentas baneadas en Valorant, lo cual esto es bueno. También debo decir que cuando estas cosas suceden, pues hay que aplaudirlas, igual cuando sucede lo malo. De hecho, ayer me pasó en mi stream una persona con la que yo jugaba mucho, que bueno, demostré que estaba haciendo trampas. Bueno, y que además esta persona tenía un amigo que está baneado también, pero en definitiva que sí que se está viendo que hay mayores detecciones y que bueno, que esto es una alegría, porque además ves los foros y toda la gente como que se está quejando de que esto esté sucediendo y tal, lo cual es bueno y creo que es bueno para todos. Y me parece muy curioso, ¿no? Y que os he traído aquí un mensaje de una persona, porque claro, cuando Anti-Cheatment Department pone un tweet, la gente le dice, oye, me han metido un falso ban, podrías mirármelo. Y esta persona en cuestión le ponía, oye, perdona, me han metido un falso ban en la cuenta, por favor, podrías mirármelo, que esté bien, tal. Entonces Anti-Cheatment Department lo veía y le respondía, oye, sí, mira, era Triggerbot, no te preocupes, el ban está bastante merecido, un saludo. Y le ponía el tío, vale, venga, muchas gracias, adiós. Esto simplemente quiero que veáis lo caradura que es la gente, de que realmente se ponen cheats, ¿vale? Y luego piden que haya un desbaneo por si cuela.
literalmente. Y no se les cae la cara de vergüenza ni tienen ningún pudor, porque esto, como os digo, yo lo comprobé ayer a una persona que le estuve incluso preguntando en mi stream y no para de pillarle mentiras y mentiras y testimonios. Y es que no tienen ningún pudor, incluso cuando se les pilla, en seguir negando y mostrar, pues eso, ningún tipo de arrepentimiento, ¿no? Entonces, bueno, que simplemente que cuando veáis a esa gente que tanto se queja de que a lo mejor que está baneada, que injustamente, en su gran mayor parte es gente que realmente se niega a aceptar lo que han hecho. Es verdad que habrá un pequeño grupito pues que sean inocentes, sea un falso ban, pero bueno, que eso, que para que veáis la realidad de este tema. Vamos a hablar ahora de un caso que ha pasado con Team Liquid y la pérdida de un sponsor, ¿vale? ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Pues la verdad es que es una cosa bastante curiosa. Ya sabéis que Liquid tiene un sponsor que es Honda desde hace como 6 o 7 años, que es uno de sus main sponsors, y lo que ha sucedido es que un jugador de Rainbow, tras perder un partido contra un equipo japonés, no se le ocurrió otra cosa que poner una especie de meme sobre una bomba nuclear, concretamente la de Hiroshima, ¿vale? Bueno, ya sabéis que Japón es un afectado por este bombardeo nuclear que sucedió, bueno, hace bastantes años, pero bueno, que ha dejado una huella increíble en la cultura del país. Fue algo duramente muy traumático en esta sociedad, y que Japón es una sociedad como muy distinta a las sociedades occidentales, donde este tipo de comentarios, este tipo de ofensas no se perdonan a la ligera. Esto es básicamente, bueno, es cagarte la cultura del país. Bueno, ya visteis la que montaron con lo del templo, que un jugador en Assassin's Creed rompía un templo y era como Dios. Pues imaginaos lo que esto, ¿no? Que hacer un meme sobre una catástrofe así es algo imperdonable. Y entonces la reacción de Honda al final fue pues hablar con Liquid, y en principio fue en plan pedir perdón, poner un tweet, amonestación al jugador. Todo eso lo hicieron, borró el comentario, se disculparon, tal, pero luego además Honda fue como que en una segunda conversación hablaron con Liquid y le dijeron: oye, que hemos decidido rescindir el contrato, ¿vale? Y que no vamos a seguir con vosotros después de 6 o 7 años. Y bueno, han cancelado el contrato. Evidentemente siempre hay unas cláusulas en los contratos de patrocinio que ante una cosa de estas te puedes disasociar del contrato sin ningún tipo de rescisión ni de indemnización, ¿no? Y bueno, han perdido el sponsor, básicamente. Lo curioso es que al jugador no le ha echado Liquid, es decir, le han dado un rapapolvo. No sé yo si es suficiente como para echarle o no, ahí os lo dejo a que lo juzguéis vosotros, pero mucha gente en redes ha puesto que esto al final era una excusa, que Honda se quería ir y que ha utilizado esto un poco como chivo expiatorio, y que lo han utilizado pues para desligarse un poquito de Liquid. Yo la verdad es que no lo creo. Yo la verdad que creo que es algo bastante grave, y más conociendo toda la cultura japonesa. Primero, que me parece una broma de un gusto terrible y pésimo, y lo segundo es que la cultura japonesa es distinta, y al final pues como aceptan ellos ciertas bromas y tal es distinto a nosotros. A lo mejor para algunos de vosotros es como, bueno, no es lo suficiente, pero al final si esto es un poco lo que hablamos en el último podcast, ¿no? Al final, cuando tú te metes con un partner o con un socio o tal, te estás metiendo con alguien en la cama que estás aceptando sus valores y estás aceptando sus ideas, y si tú aceptas un sponsor japonés, te aceptas que tiene un código de conducta distinto, que tiene una moralidad, yo diría, más refinada, pero eso también lo dejo un poco a vuestro juicio, y que estas tonterías no se pasan, básicamente. Así que nada, también ponedme vosotros qué pensáis al respecto. Otro tema que ha llamado bastante la atención es el tema de TenZ, porque hace unos días, bueno, se hacía un anuncio en el que iba a jugar de nuevo en el Tier 2, a competir en el Tier 2, creo que era con Kubert, la academia de Sentinels, y bueno, esto sorprendía a todo el mundo, es en plan, ¿por qué te vas del Tier 1, te retiras y ahora juegas en el Tier 2? Pero bueno, yo creo que la respuesta, bueno, aquí hay dos temas, ¿vale? La primera respuesta es que creo que esto es algo profesional. Creo tener entendido que esto se debe a que, como ya sabéis, pasó lo de que Kubert, que es la academia de Sentinels, fichó a Satellite, que por cierto también está acusado en el tema de Sangares, ¿vale? En breve inciso. Pero bueno, que fichó a Satellite, pero al final no puede jugar con él, y como no podían jugar con él porque Ambrosia tiene que jugar con ellos, pues ellos han dicho, bueno, pues metemos a otra persona, y en este caso, pues yo creo que ha sido TenZ, que simplemente le ha sustituido, y era algo puramente temporal. Sin más, o sea, que no creo que volvamos a verle mucho más jugando por el Tier 2 y demás, ¿no? Era algo bonito, porque además es la academia de Sentinels y ya está. Y otro tema curioso es que pues muchísima gente ha criticado la performance de TenZ, que no jugó mal, ¿vale? No ha estado jugando mal
los mapas, pero sí que es verdad pues, que no ni ganaron ni fue sus mejores partidos y tal. También recordemos que ya está retirado, pero esto, bueno, pues ha caído como mucho linchamiento sobre él, diciendo que ya que nunca fue bueno, que no sé qué, bueno, se han montado un pifostio de narices. Y bueno, yo debo decir dos cosas. La primera es que está retirado, o sea que evidentemente ya no entrena, que es un cambio que se hizo prácticamente a última hora y que yo entiendo perfectamente que no puedas rendir a su máximo nivel, a pesar de que tampoco me parece que jugó mal, ¿vale? Pero luego hay otra cosa que también saqué en otro café con Hitbox anteriormente, y es que la gente tiene muy mala mesura de lo que es el nivel en Tier 1 y Tier 2. Es decir, el Tier 1 y Tier 2 es un concepto artificial. La diferencia, sobre todo a nivel individual, entre jugadores de Tier 1 y Tier 2 no es tan grande como os pensáis. De hecho, hay jugadores que mecánicamente superan en el Tier 2 al Tier 1, ¿vale? Y luego hay otras cosas como ya el Game Sense, la macro, la capacidad de trabajo, muchas cosas, la comunicación, que puedes hacer que estés en Tier 1 o estés en Tier 2 o lo que sea, ¿no? Pero que la diferencia no es tan grande ni es grande, pero que además generalmente los jugadores de Tier 1 no es como que llegan de Tier 1 al Tier 2 y destruyen todo el Tier 2 y vuelven a subir enseguida. Eso no sucede así, ¿vale? Es decir, no suelen ser tan determinantes, ¿vale? Para hacerlo. De hecho, lo que se suele ver es que los jugadores que son muy determinantes en Tier 2 pues acaben subiendo el Tier 1 y el Tier 1 también suelen hacer bastante daño, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que simplemente que la gente es como, no sé qué pensaban, si es que Tensi va a ir volando por el mapa y van a ganar los partidos solo por tenerle o qué, ¿vale? Pero ya como ya os dije en el anterior vídeo, la competencia en el Tier 2 es feroz y esto pues evidentemente se nota. Y luego por otro lado hemos visto un comunicado de Evil Genius que ha sorprendido a mucha gente, que lo hacían público en sus redes sociales, y es concerniente a la EWC, a la eSports World Cup, que se está celebrando estos días. Ya sabéis, este torneo tan grande que se está haciendo ahí en Arabia Saudí, que bueno, que tiene muchísimos sponsors de por medio. El mensaje entre líneas se leía, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que no estaba muy de acuerdo por cómo lo que significaba este torneo, ¿vale? Y todo lo que hay detrás, que, bueno, luego hablo un poquito sobre esto, pero todo lo que hay detrás, que no están muy de acuerdo con esto, pero que han decidido participar porque van directamente a la fase 2 y que hay tan pocas oportunidades de medirse contra otros equipos del Tier 1 por el circuito VCT, que tienen que aprovechar la mínima para no estar en una desventaja clara, y que por eso en una primera instancia afirmaron que iban a participar y que en principio esta fase 2 no la van a cubrir ellos directamente ni van a dar ningún tipo de publicidad, que si queréis seguir los partidos suyos que vayáis a los streaming de los jugadores y demás, porque ellos como que no le van a dar publicidad, y que se pensarán si llegan a fases posteriores si cambiar su política o no, pero que en principio quieren mantenerse férreos con esto. Este último párrafo de se pensarán si esto sigue así y tal, me suena un poco a moral postiza. Pero vale, yo personalmente lo compro, ¿vale? Yo estoy ya siendo mi opinión. Por muchos de vosotros estaréis viendo esto y os diréis, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Bueno, ya sabéis que la WC es un torneo que se ha generado en Arabia Saudí y, bueno, han metido muchísimo dinero para atraer equipos de todo el mundo, para jugar pues torneos de todos los juegos o grandes plataformas o grandes deportes electrónicos que haya, con premios de pues, $2 millones, $3 millones, una salvajada, ¿no? Entonces, pues como que se ha movilizado prácticamente todo el mundo para ese torneo. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que evidentemente toda esa cultura fomenta ciertos valores o cierta ética que a muchos de nosotros o a muchos países pues les chirría mucho y lo consideran como una especie de blanqueamiento de este tipo de cultura. Por tanto, por eso hay tanta queja sobre aceptar estas invitaciones de estos torneos y tal. No os preocupéis porque lo estoy contando por encima, pero haré un vídeo explicando toda la situación realmente y demás, ¿vale? Y el dilema al que se someten muchos equipos aceptando o no aceptando estas proposiciones. Y nada, simplemente que sepáis que viene por esto. Y bueno, eso ya es un poco para cada uno, para sus valores y tal, con lo que esté de acuerdo. Pero nada, simplemente quería informaros que se debe a esto y es por eso, pues vosotros en los comentarios qué pensáis al respecto. Pues vamos ahora con el caso Fluorescent, que creo que es uno de los casos que más revuelo ha generado esta semana. No os preocupéis porque en el canal secundario tengo 2 vídeos que explico con detalle todos los comunicados que han salido, que los voy leyendo, voy dando mi opinión por si os interesa algo como más extendido a ir ahí. Ahora os voy a hacer un poco un resumen y mi opinión al respecto, ¿vale? De lo que ha ido pasando. Para los que no sepáis qué ha pasado, Fluorescent ha recibido unas acusaciones de una persona en Twitter llamada Cari que, bueno, le acusaba a Fluorescent de haber cometido un acto de violación contra Brick, que era una amiga de esta. Ya os digo que
Cari no era la afectada, sino que es una amiga de Brick. Y en principio pues hacía estas acusaciones, se montaba un pifostio absolutamente grande y finalmente, días después, pues Florescent negaba esto, decía que no era verdad y que estar pues rodeándose de abogados y que va a tomar medidas legales y que hará un comunicado cuando pueda. Y al mismo tiempo, pues Brick sacaba, que sí que era la afectada, sacaba pues un comunicado como de 10 páginas o 12 páginas donde pues contaba todo lo que había sucedido y por ello también relataba un poco la violación, o la supuesta violación, más bien. Y la cuestión es que en este comunicado, pues pruebas no aportaba realmente, o sea, aportaba conversaciones, pero estas conversaciones no iban en torno a la violación, que son las acusaciones graves, sino pues un poco a dibujar un poco el perfil de Flor, de que era una persona manipuladora, tóxica, mala persona, pues como muy adicta al sexo, infiel, etcétera, ¿no? Como muchas cosas. Y también ponía como, adjuntaba en la demanda, demanda no, porque no hay nada judicial, pero sí adjuntaba pues en el comunicado dos cosas o dos declaraciones de ex y parejas de Flor que no afirmaban ni mucho menos que había violación, o sea, ni que había tenido un comportamiento violento, ni muchísimo menos, pero sí que era una persona un poco como manipuladora, un poco tóxica, etcétera, ¿no? Y entonces esto pues lo publicaba. Y bueno, ahí quedaba la cosa. Entonces cuando publica todo esto, pues toda la escena ya sabéis que ya ha declarado prácticamente culpable a Florescent. Y incluso, que es lo que sorprendía, han pasado dos cosas importantes. La primera es que Riot ha lanzado un comunicado en el que avisaba que un jugador, sin decir indeterminado, pues estaba siendo investigado por todo esto, que iba a ser en principio suspendido y que no iba a poder jugar y que se aclarará próximamente todo lo que está sucediendo y demás, pero que en principio estaba como la situación como paralizada y simplemente decían que estaban muy preocupados por este tipo de situación y que su política al respecto, que ya la conocemos, ¿vale? Entonces, esto ha generado un dilema por una cosa, ¿vale? Y es que en el antecedente anterior, que es el caso de Sinatra, Riot sí puso el nombre de la persona acusada, ¿vale? Es decir, sí puso que era Sinatra, sí puso que suspendían a Sinatra, y es decir, la publicidad por parte de la empresa fue muy clara y tajante de quién era la persona en cuestión, y en este caso no se hizo. Entonces la gente ha dicho, qué hipocresía, ¿vale? Porque esto, claro, esto puede ser por dos motivos, ¿vale? Y el primero, que es el que cree la gente, que es que se ha generado porque como Flor era un símbolo de lo que representaba la Game Changers, el circuito, pues la ascensión de ese circuito al Tier 1, etcétera, etcétera, y ha tenido pues como todo ese impacto, pues no querían como manchar la imagen del circuito de Game Changers y camuflarlo un poco y decir, oye, pues mira, echamos arena aquí, que no se vea y es una persona y no se sabe muy bien qué, ¿vale? Entonces eso evidentemente, si es así, ha sido muy horrible y evidentemente esto hay que, no me parece ni medio normal por parte de Riot, pero el otro visionado de la moneda, que lo hago yo por ponerme un poco en el abogado del diablo, es que lo hayan hecho porque hayan aprendido la lección, que también es una opción. Es decir, vieron que con el caso de Sinatra al final terminó en nada, no hubo demanda judicial. Tenéis un vídeo en mi canal sobre el caso Sinatra para los que estéis ahora preguntando qué pasó, pero bueno, lo de caso Sinatra terminó en nada, la víctima no denunció, al final se encontraron un montón de incoherencias en el caso, etcétera, y la cosa como quedó en absolutamente nada, pero su carrera ya estaba lapidada, y entonces a lo mejor Riot ha dicho, oye, ya hemos vivido esto, salió mal, desde la propia compañía prácticamente acusamos a Sinatra de violación y le dimos como un veredicto cierto, un testimonio cierto, y no vamos a cometer ese error. Bien, entiendo que igual hasta a nivel legal tener como su propio cobijo, ¿no? Puede ser que lo hiciera también por eso Riot, pero vamos, en definitiva se puede entender esta lectura de como hemos aprendido del error y ya no vamos a hacer esto de que cuando hay unas acusaciones de estas, poner el nombre en portada, la cara en portada, porque creemos que puede dañar mucho la imagen del jugador. Si es por esto, bravo, y estoy contento. Si es por lo otro, una mierda. Es así de sencillo. Nunca lo sabremos a menos que Riot lo diga o se pronuncie al respecto, ¿vale? Yo quiero darles ese voto de confianza de que haya sido realmente porque ahora estén intentando hacer las cosas mejor. Pero bueno, esto es una de las cosas que sorprendía. La otra cosa que sorprendía es que todas las compañeras de Shopify Rebellion pusieron un comunicado en el que básicamente decían que creían a la víctima. Decían que habían estado... Claro, porque mucha gente... cuando vieron los comunicados de las personas de Shopify Rebellion, le dieron total veracidad a lo que se acusa a Florescent, que es en este caso de una violación,
Porque bueno, dijeron, bueno, son sus compañeras y están verificando o validando el discurso esos que han visto algo raro en Florescent, esos que seguramente pasó algo también en ese equipo, etcétera, etcétera. Recordad que estas compañeras, Florescent ha ganado 2 mundiales de Game Changers con ellas, ¿vale? O sea, que no son compañeras de un ratito. La cuestión es que la gente se ha pensado que es por eso, pero si tú lees detenidamente el comunicado, lo que dicen es que ellas esto les pilló a contrapié y que han estado leyendo todas las declaraciones y que en base a las declaraciones y a los testimonios tanto de Brick como de algunas exparejas, ¿vale? Con este perfil como manipulador y tóxico de Florescent, dan por fe o se creen que realmente Flor pudiera llegar a haber violado a esa muchacha, ¿vale? ¿Esto significa que ellas hayan sufrido una situación mala con Flor? No, significa que en base a todo eso han decidido limpiarse las manos y decir que bueno, que no están de acuerdo con esta situación y que pues que creen a la víctima, básicamente, antes que a su compañera con la que han compartido 2 años de experiencia profesional. ¿Por qué ha pasado esto? A ver, yo quiero creer que ha sido por presión social. El caso de que, bueno, al final todo el mundo cuando sale todo esto, pues viene a las excompañeras de, oye, ¿habéis visto esto? ¿Creéis que es verdad? ¿Crees que la violación, crees que ha cometido la violación? Oye, ¿estás a favor de esto? No sé qué. Claro, entonces te tienes que pronunciar porque la gente te obliga prácticamente a hacer eso, porque si no lo haces, prácticamente estás como validando el crimen. Y diréis, no es eso, mediáticamente es así. Es prácticamente, si tú no dices nada y te mantienes expectante y dices, oye, pues no lo sé, la verdad, en principio genera desconfianza, pues han convertido esto en que literalmente estás como apoyando o prácticamente eres cómplice, ¿no? Porque aquí, que esto yo es lo que he dicho siempre, hemos llegado a una situación de absurdo en la que ahora mismo hay 2 posturas existentes para la sociedad cuando debería haber 3. Una es, oye, cuando una persona víctima te cuenta una historia, tú puedes decir, oye, la creo, ¿vale? Del tirón, cada uno que haga lo que quiera, esto va en contra de la presunción de inocencia que rige en los sistemas normativos contemporáneos, pero vale, la creo. La otra versión es, oye, no la creo, ¿vale? Que esto realmente a nivel normativo pues tiene más sentido, porque es lo que nos dice el ordenamiento jurídico que debemos hacer. Pero luego hay otra versión que la gente parece como que no la entiende, que es me mantengo escéptico. Es en plan, sale una persona diciendo, oye, esto ha sucedido, y tú puedes decir, oye, pues mira, no sé si creerte, pero tampoco sé si creer a la otra persona. Me mantengo escéptico y no sé a quién creer. Así que me callo y ya está. Y me espero a que una persona experta y a un órgano judicial declare si se ha producido o no se ha producido. Pero esa postura es completamente viable. Pero a día de hoy la gente no quiere esa postura, porque para ellos esa postura significa apoyo a la persona que ha perpetuado el delito técnicamente. Y esto es un error clarísimo. Y esto, evidentemente, es lo que está empujando a que mucha gente se haya pronunciado. Pero vamos, que las chicas de Shopify Rebellion no son las únicas. Se ha pronunciado todo Kiski. Es decir, casters, analistas, jugadores profesionales, de todos. De hecho, el primer comunicado de Flor en el que decía, oye, esto lo dejo en manos de mis abogados y tal, daré comunicado próximamente tal, tú ves las respuestas y tiene respuestas para amigos. Nadie la defiende las respuestas. O sea, nadie conocido pone, bueno, yo te creo, bueno, tranquila, esperemos a ver lo que sucede, tal, o bueno, nos matemos, nada, cero apoyo. Pero en cambio, pues todo el mundo ya dándola porque realmente hubiera perpetuado esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este orden de cosas? Pues que Flor, antes de ayer, hizo un comunicado de 14 páginas bastante bien documentado. Mucho mejor documentado, porque me he leído las 2, que la que hizo inicialmente Cari, la persona afectada. Y en este comunicado, que si tú lo lees, y yo os invito a que vayáis al canal secundario y lo leáis, tú lees todo y ves que tiene mucha más coherencia narrativa que la primera versión de Cari. Sobre todo porque es que lo que la gente no ha parado, se ha quedado mucho es una violación. Y esto está pues como justificado porque, y lo que prueban es que Flor fuera tóxica, Flor fuera manipuladora, Flor solo quisiera sexo y nada más, y eso ha desdibujado un poco la imagen y por tanto la gente aceptando esto acepta implícitamente que se haya cometido la violación, pero no hay ninguna prueba ninguna de la violación. La víctima no ha denunciado formalmente, no hay un peritaje, no hay un médico que haya inspeccionado absolutamente nada. Que esto necesariamente no significa que no sea verdad. Quizá pudiera ser verdad, pero que solo tendrá que dictaminar un juez y tendrá que haber un tribunal. En principio, nuestro ordenamiento jurídico dice que esto
para tú decir que alguien es culpable, tienes que destruir su presunción de inocencia, y en absoluto se ha atacado a eso. Es que lo mejor de todo es que cuando tú empiezas a leer, porque esto son cosas que la propia víctima ha confesado, o sea, la relación en general era turbulenta por ambas partes, era una relación de mierda, es decir, la chica esta que denuncia a Flor por violación ha confesado que literalmente mentía a Flor diciéndole que estaba embarazada. Por cierto, breve inciso, que mucha gente se queda como trabada en estas alturas del podcast. Flor es una mujer trans, evidentemente puede embarazar, ¿vale? Y por favor os pido que no convirtáis esto en atacar a si es una mujer trans o no lo es o tal, ¿vale? O sea, quedaros con que a una persona se le está acusando de un delito muy grave. Ya está, es lo único que os tenéis que quedar, es intentar ser lo más objetivos posible al respecto. Imaginaos que es vuestra hija, vuestro hijo, lo que queráis, y que al final, pues esto es una acusación bastante grave, que es que no se ha visto ningún sustento en pruebas y lo único que se ha hecho es un linchamiento público. Pero en fin, que la muchacha esta amenazaba o le mandaba como mensajes a Flor diciendo que la había dejado embarazada, le mandaba test de embarazos falsos, o sea, cosas como muy, muy turbias, y que de hecho la propia demandante no ha demandado, pero insisto, lo confiesa, o sea, no es algo que no son testimonio de Flor, no, lo ha confesado la muchacha esta. Pero es que encima todo el hilo argumentativo como que no tiene mucho sentido, porque en cuanto supuestamente sale de esa supuesta violación de la casa, pues le manda un mensaje a su compañera, bueno, a la chica tercera, Carrie, diciéndole que bueno, que prácticamente que Flor la había forzado, que no era una situación graciosa, que la había pasado muy mal, que le había prácticamente obligado a hacer cosas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo Flor presenta en un Discord, que esto tiene muy fácil peritaje judicial, ¿vale? Estos mensajes, o sea, que sería absurdo que Flor se metiera y además Carrie a día de hoy eso no ha negado que sea cierto, pero en ese trayecto de Uber, mientras a Carrie le mandaba que había sido violentada, a Flor le mandaba un mensaje de te quiero mucho, te echo de menos, ojalá me hubiera podido quedar más, joder, el chico de Uber quiero que me quiere matar, no sé qué, plan bromeando, o sea que estaba en un mood bueno. Y es verdad que hay veces que hay casos de violación, que la víctima se queda paralizada, que no entiende un poco lo que ha pasado, y que meses después con terapia lo puedes llegar a asimilar, lo puedo llegar a comprar, pero no es defendible que por un lado en el mismo trayecto estés diciéndole a una persona que es la tercera, que por cierto empezó todo esto, que te han violado, y en el otro a la persona que te ha violado estés mandándole cariño por Discord y tal, o sea, no es coherente ni tiene mucho sentido. Pues si tú vas leyendo todo el comunicado con todo lo que va pasando, hay muchísimas cosas como esta que es como no tiene sentido. Había otra tercera persona en la casa, Flor demuestra que la había, o sea, un montón de cosas. Insisto, incluso con todas las pruebas que proporciona Flor, yo no podría afirmar al 100%, oye, no hubo violación. No lo podría afirmar. Pero sí que es verdad que Carrie y Brick no han aportado ni una sola prueba. Y encima todas las que han aportado han sido contraargumentadas por Flor una por una. Esto como que no tiene mucho sentido. De hecho, para que os hagáis una idea de todo esto, la propia Carrie, cuando hizo la respuesta a Flor, en el propio mensaje apareció una chica que también enseñaba mensajes en las que Carrie, la tercera en cuestión que denunció todo esto, sí que le había pedido nudes a una chavala que tenía 13 años o 14 años. La propia demandante también está acusada de que hizo actos así. De hecho, otra cosa muy curiosa que a mí me pareció increíble, que es una de las personas que se unió a difamar a Florescent, en un propio comunicado confesaba que esa persona con casi 19 años tenía conversaciones sexuales con Flor cuando tenía 15 años. Que esto, por cierto, es delito en Canadá. Y que se mandaban fotos, tenían conversaciones como muy subidas de tono, pero que esta persona dice que luego se dio cuenta de que era Flor la que le manipulaba, ella con 15 años y la otra con casi 19, que era Flor la que le manipulaba y tal, y que ahora que ha visto, que todo el mundo ha visto la faceta manipuladora de Flor, tal. Recordad que esta persona ya fue denunciada en su día por Flor, por grooming, ¿vale? Y esa persona como desapareció y ahora ha vuelto a aparecer. O sea, una cosa espantosa. Luego también otro argumento que se utilizaba contra Flor es que aparecía un mensaje de Flor en una cuenta con candado en la que decía, oye, una salvajada, decía, ¿por qué las violaciones no son legales? Y esto lo han utilizado como un claro refuerzo, una clara prueba de que ha podido realmente cometido esa violación. Tenía 13 años, de hecho lo dice la propia Florescent, pero tú ves la fecha del tweet, ese tweet lo escribió Flor cuando tenía 13 años, que es una gilipollez y es una estupidez y tal.
pero que con 13 años una persona diga que va a matar a alguien o que va a violar a alguien o que cualquier cosa no significa que lo vaya a hacer, significa que es un criajo, es una criaja y punto. Por no hablar de que esa cuenta, una cuenta que tenía candado, que le seguían decenas de personas, pero no cientos ni miles, o sea, no algo como público. ¿Vale? Lo que pasa es que alguien lo cogió y lo ha utilizado aquí a cuestión, ¿vale? Pero para mí eso literalmente es bullshit, y más cuando en el 2018-2020 todos los que realmente somos old school y vimos cómo era Twitter sabemos cómo funcionaba eso. Y más en una cuenta candado. Todo no tiene en ningún punto por dónde cogerse, y al final es que yo, por ejemplo, veía las conversaciones, ¿vale? Que la verdad eran al final desagradables porque ya daba hasta cringe ciertas cosas, pero yo lo que concluía era muy claro, o sea, decía, a mí todas me parecían tóxicas, es decir, todas las personas ahí me parecía que tenían que crecer como personas, que tenían comportamientos tóxicos, celosos, pero no solo Flor, todas, justo, eran un círculo asqueroso de toxicidad, y que, bueno, que al final creo que casi todos hemos vivido una relación en la que una persona es tóxica con nosotras, o nosotros a lo mejor somos tóxicos en un determinado momento con ellas. Entonces, lo que quiero decir es que el caso se ha hecho viral y Flor ha sido literalmente funada y ya no va a competir más, no porque sea una persona tóxica o haya sido una persona tóxica en un momento determinado o manipuladora, que eso ya es matizable y la gente que vea los estos lo decidirá, sino porque ha violado, supuestamente ha violado a alguien. Y lo que no puede ser ahora es que la gente esté echando por tierra a Flor, ¿vale? Porque esté aceptando que como ha sido tóxica o manipuladora en algunos momentos de su vida, ya sistemáticamente haya sido una violadora, porque son cosas completamente distintas, y yo creo que nadie de aquí que me esté viendo, ni yo, estamos libres de decir que en algún momento determinado de nuestra vida no hemos sido tóxicos, no hemos sido manipuladores o hemos sido tal. La diferencia es que entre vosotros, yo y Flor, nuestros mensajes no han salido públicamente y tenemos a cientos de miles de personas juzgando lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Y muchos de vosotros estaréis diciendo, joder, Hit, pero es que aquí estás defendiendo a Flor. A ver, estoy defendiendo la presunción de inocencia, que es lo que deberíamos hacer todos. Aunque esté defendiendo la presunción de inocencia, también debo decir que objetivamente tú valoras pruebas, unas pruebas y otras pruebas, y la coherencia con la que ves las pruebas de Flor no tiene mesura ni tiene medida con otras. Es que es así de sencillo. Yo lo que digo es que cuando ya esto ha llegado a este calado en el que Flor no va a volver a competir, porque prácticamente ya os digo que no va a volver a competir, que ha hecho un comunicado que se separa ya de todo esto, que simplemente quería limpiar su imagen y se va, pues evidentemente creo que se necesitan personas que restituyan el equilibrio y que vean las dos partes. Intento ser lo más objetivo posible y me da mucha rabia que gente que pueda hacer estas cosas públicamente, ¿vale? Desdibuje las verdaderas víctimas de violencia de género, de personas que sufren violaciones, y que se normalice y se banalice el que tú lo pongas por Twitter y que resulte que a tu supuesta víctima luego le estés mandando mensajes de cariñito y de tal. Porque luego hay realmente gente que pasa situaciones traumáticas que no llegan a superar jamás en la vida. Entonces esto me parece bastante duro, y claro que tengo que pronunciarme al respecto, pero me pronuncio en función de la justicia, de lo que yo considero al menos justo, y lo hago en serio con la mayor objetividad posible. No estoy diciendo que Flor sea una santa, ni que Cari sea una santa, ni que todo tendrá sus cosas, pero también hay que entender las situaciones de todas las partes. Igual que leí un comunicado, pues he leído otro. Pero vamos, que ya os digo que a los que os interese este tema, veros el otro vídeo, porque es que incluso Flor demuestra que cosas como, por ejemplo, cuando fue a su casa y le cambió la contraseña y demás, se demuestra que ha recibido pues muchas amenazas de doxing, de swatting, que es como llamar a los SWATs ahí en Estados Unidos para que vengan a tu casa, amenazas de muerte, etcétera, teléfonos ocultos que la acosaban, y pone los mensajes, y además ella cree que evidentemente era de este binomio de Cari y Brick, que eso ya insisto, eso lo tendrá que demostrar un tribunal, y me retuerce por dentro y me quema la sangre. Es lo que se ha hecho públicamente con ella. O sea, que sistemáticamente, que no hayas esperado ni a un comunicado de la acusada para que la propia compañía de videojuegos ponga ese comunicado de esta persona está suspendida, sus propias compañeras hayan dicho que por lo que dicen las víctimas y no por sus experiencias con ellas ni tal, creen sistemáticamente a la víctima. Me parece duro, o sea, me parece muy duro. Personas públicas que luego decían, y esto insisto, yo he guardado todas y cada una de las personas que lo han hecho,
ponían, oye, que lo de Flor no sirva para ensuciar la imagen de la Game Changers, porque tal y como yo dije en el vídeo, en el documental de Florescent, a la gente le importa una mierda la persona de Florescent. Lo que quieren es su herramienta política para decir si las mujeres trans sí, si las mujeres trans no, si se debe aceptar la Game Changers o no se debe aceptar la Game Changers, pero las verdaderas personas que apoyan a Florescent como persona, como jugadora o jugador, como quieras considerarlo, están ahí por su persona, no por lo que simboliza ni cómo la vayan a utilizar otros. Y eso se ha demostrado ahora. Cuando a la mínima, lo único que les ha importado no es que la acusada pudiera defenderse o no, o tener un proceso judicial justo. Lo único que les ha importado es que su imagen del Game Changers, su imagen de lo que ha conseguido, no se manchara y no se quedara mancillado en eso. Y eso es muy triste, la verdad. Y más, sobre todo, lo que más me entristece es de sus propias compañeras de equipo, que para mí, la verdad es que han restado muchísimos puntos. Y de verdad, que puede pasar incluso, que yo lo dudo bastante, pero puede pasar incluso que se abra un proceso judicial y que Flor resulte culpable o no resulte culpable, lo que sea. Da igual, quedaros con que en este momento, con las pruebas que se tienen y con lo que se tienen, estas personas consideraron que era buena idea condenarla sistemáticamente públicamente, y eso es algo atroz. Y las dos últimas noticias que tengo que daros, la penúltima es sobre Crysis, porque ha hecho en una entrevista un comunicado que me ha parecido bastante interesante, en el que le preguntaban sobre Leo y sobre la posibilidad de que Leo se reincorporase en cualquier momento a la plantilla de Fnatic, ¿no? Y la respuesta, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, porque Crysis lo que decía es que él, cuando entró ya en Fnatic, como que concebía o siempre concibió la oportunidad de que Leo volviera en cualquier momento, y que bueno, que al final aún así aceptó porque pensaba que es una buena oportunidad y que ha sido una experiencia increíble para él, que le ha permitido crecer como persona, crecer como jugador. Pero a mí lo que más me ha producido como ternura o simplemente admiración es que como que Crysis en sus declaraciones deja muy claro que no duda en ningún momento de que cuando Leo se pudiese reincorporar, sería él quien llegara a formar parte de la plantilla y que Crysis automáticamente sería sustituido, ¿no? Y la humildad con la que dice eso y lo plasma, la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Muchos de vosotros a lo mejor no tenéis muy clara conciencia de Leo, pero Leo, bueno, de hecho el último vídeo que hemos subido al canal, os hago el spoiler, pero Leo es la persona con mejores estadísticas de todo el circuito de la VCT, objetivamente hablando. Y bueno, ahora mismo está pues de parón porque bueno, tiene una dolencia crónica a raíz del COVID, que cada vez que pues está X horas en el ordenador, pues siente como recaídas y tal, y por eso no puede jugar. Entonces Fnatic le tiene como bencheado, pero le sigue pagando para mantenerlo por si algún día se reincorpora. Y bueno, es algo que todo el mundo está esperando porque al final es la bestia o uno de los GOAT de Valorant. Y luego otra cosa que traigo aquí es que Leo Faria ha subido un tweet, la verdad, bastante polémico, en el que bueno, Valorant ha sido premiado con un premio que se llama el Sports Emmy, ¿vale? O Sports Awards, que son como una especie de premios que dan, creo que son en Estados Unidos, que es como a los mejores medios o las mejores coberturas de deportes tanto tradicionales como deportes electrónicos. De hecho, abrieron la sección de deportes electrónicos creo que el año pasado o el anterior. Y bueno, este año le han dado a Riot por la cobertura del evento de la final de la Champions 2024, el partido de Edward contra Heretics. Y bueno, les han dado como el premio al mejor evento. Entonces ha salido como Leo Faria a recoger el premio y ha puesto un mensaje en Twitter diciendo que bueno, que está orgulloso de todo su equipo, de lo que está logrando, de que siempre escuchan a los jugadores y que están orgullosos de escucharles, y etcétera. Yo la verdad es que intento ser bueno con Riot muchas veces, pero lo dejan complicado. Es decir, cuando tienes una escena o un estado del juego ahora que está como está, cuando el Tier 2 estás viendo que se te está desmoronando, que la gente prácticamente ni puede vivir y que están recurriendo a apuestas ilegales que les puede caer hasta años de cárcel para poder sobrevivir jugando a tu juego, cuando tienes resoluciones como la que hemos visto antes, problemas en todos los niveles, se están haciendo las cosas muy mal, pero que salga una persona públicamente en Twitter cuando además sabes que esta persona de verdad prácticamente tiene todo el hate de toda la escena de Valorant. Y debo decir una cosa, y no me cansaré de decirlo, Leo Faria es la cabeza de turco. O sea, muchos pensáis que Leo Faria toma las decisiones en Riot y esto no es así. Una empresa millonaria no te deja todas las decisiones de un sistema competitivo en manos de una persona que encima tiene los antecedentes de que ya destrozó la escena de un juego competitivo anterior, ¿vale? No.
Él es simplemente el representante, el vocero, el que tiene que decir los veredictos y lo que ha decidido, que seguramente es lo que sea un consejo de administración o asesores o lo que sea, pero que no es el responsable. Si Leo Faria no estuviera, las decisiones serían las mismas, a menos que haya un cambio. Mucha gente dirá, ¿y por qué entonces utilizan a Leo Faria? Seguramente lo utilicen porque sirve mucho poner una cara cuando das mensajes a una comunidad, y también porque en un momento determinado, si Riot quiere apartarse de una política que ha llevado, insisto, un grupo de personas, es muy fácil hacérselo ver al espectador diciendo, oye, cambiamos a Leo Faria, y al mismo tiempo que cambias a Leo Faria, cambias a todo el grupo que toma la decisión, ¿vale? Y así la conciencia general, ¿vale? Y la percepción pública, porque nos tratan como ovejas, eso tenéis que saberlo, pero Riot y todas las empresas, es que todo va a ser distinto. Cuando quieran dar realmente un cambio muy duro, muy drástico a todo lo que es la dirección, simplemente cambiarán a Leo Faria, que seguramente le reubicarán, ni siquiera le despedirán de la empresa, ya lo veréis. Pero bueno, lo que harán es, le cambiarán, le pondrán otra cosa, ¿sabes? Con un buen sueldo, y tomarán otras decisiones, y tanto es la percepción general, es, nos han hecho caso, tal. Lo que quiero decir con todo esto es que, a ver, yo entiendo que puedas subir a recoger el premio, ¿vale? Lo puedo llegar a entender, pero poner así ese mensaje en Twitter es que ya me parece hasta reírte de tus usuarios. Me parece de mal gusto. También entiendo que al final lo que se ha premiado es el evento deportivo, y es verdad que el evento deportivo estuvo muy bien y que el premio se lo merecen posiblemente por ese premio, pero no es que os lo merezcáis o no, es la percepción pública, que todo el mundo esté perdiendo oficios, que las empresas, que los clubes se estén yendo, que hay equipos que no estén pagando a sus jugadores, que no he querido traerlos en este podcast, pero he visto muchos casos de impagos en el Tier 2 y tal, y que tú estés subiendo a recoger un premio y encima poniendo un mensajito en Twitter, porque que subas vale, pero poner un mensajito en Twitter y tal, es que queda ya horrible. Así que nada, simplemente no podía dejar de decir esto. Por último, quería hacer referencia a un caso de lo que está pasando en la escena de CSGO, con lo del hashtag Argentina al Mundial. Ahora mismo no estoy muy puesto en Counter-Strike, y estoy haciendo esto un poco más para ayudar a la comunidad que porque esté muy puesto en estos temas, así que disculpadme, pero simplemente es por darle voz y si de alguna manera puedo dar mi granito de arena. He estado buscando un poco, no sé si me he enterado perfecto de todo es el dilema, pero bueno, para que sepáis de qué va todo esto, Bestia es un equipo argentino que se ha clasificado. Ponen Argentina al Mundial, pero yo entiendo que se refieren a la Major, ¿no? A menos que hayan cambiado muchas cosas desde mis tiempos que yo competía ahí, pero yo creo que es la Major, ¿vale? Que le llaman al Mundial, no sé por qué, o porque a lo mejor ahí es Mundial o por marketing, no lo sé. Pero bueno, se han clasificado a la Major, estaban ahí organizando todo el cambio de todos los visados para poder viajar ahí para participar en el evento, y hubo problemas con los visados. En Estados Unidos suele haber muchos problemas con los visados, sobre todo países como LATAM. Y bueno, estuvieron en contacto con la organización que lo lleva todo, con la Blast, mandándose emails. En principio no había un deadline de cuándo lo tenían que solucionar, les dijeron lo antes posible, pero luego cuando se fueron acercando las fechas, pues les dieron como un plazo de 5 días de repente sobre la marcha, con 3 días hábiles de por medio, porque esto creo que se lo dijeron un viernes, justo el mismo día que terminaba el plazo o el día siguiente. De hecho, el mismo día los de Bestia pues le pusieron un comunicado diciendo, o sea, mandaron un email diciendo, oye, ya hemos tenido contacto con la embajada, en un 24 nos van a responder, por favor, danos un plazo de 24 horas, que está sí o sí. Y bueno, al final, pues como que no se lo dieron. Al día siguiente tuvieron la confirmación de la embajada y podían viajar. Quedaban de hecho 12 días para esta Major, es decir, que estaban todos en tiempo. Pero Blast se ha mantenido como muy tajante en esa decisión. Cero capacidad comprensiva, digamos. Y bueno, de hecho, queda raro porque según he visto sí que habían hecho como excepciones en los plazos, se habían hecho prórrogas como por ejemplo con Astralis en casos anteriores, y en este caso pues no lo han hecho, y automáticamente pues Legacy ha ocupado el cupo, digamos, de Bestia. De hecho ya han presentado sus pegatinas, que es un hecho bastante importante porque allí es como una manera de financiarse por parte de los equipos. La gente compra las pegatinas y le llega parte del dinero eso a los clubes, un poco lo que sucede con los skins en Valorant, o sea que es un palazo brutal. Y bueno, se ha montado una campaña increíble en la que muchísima gente está denunciando la situación con el hashtag Argentina al Mundial. Lo digo por si queréis ayudar de alguna manera en Twitter, generando al menos un poquito de presión, ¿vale? Porque la verdad es que a mí me da pena, porque mucha gente, muchos de esos chavales pues han crecido con el Counter-Strike, han dado su vida al Counter-Strike, y realmente estás clasificado
clasificado deportivamente y que por temas ajenos a ti, que encima ya sabes cómo funcionan los visados en tu país, Estados Unidos, y que has intentado pues estar todo el rato en contacto, pues que se hayan mostrado tan poco vehementes, duele mucho que te vayas a quedar fuera de una oportunidad así, que posiblemente solo hay una en la vida. Y de hecho sé que Papo MC, que bueno, Papo es el CEO de Bestia, que también era rapero, que a mí por cierto me encantaba. No soy mucho de rap ni todo eso, pero sí que le había visto alguna vez en stream rapear con mis viewers, y me habían explicado mucho y el tío pues me caía muy, muy bien. Pero bueno, había explicado un poco la situación, había hecho llamamientos, había intentado traer a toda la gente posible. Y bueno, ahora de hecho creo que se ha involucrado también hasta la Cámara Argentina de Deportes Electrónicos para mover el caso, para ver si se puede hacer de alguna manera algo. De hecho creo que Papo ha dicho que incluso se está replanteando ir a tribunales para, en el caso de que no puedan ir, para que la Blast lo pague. Y nada, simplemente eso, que todo el apoyo que podáis dar por redes os la van a agradecer. Y nada, un apoyo también aquí desde España a toda la gente de Counter-Strike, a ver si consiguen lo que se merecen. Y también quiero hacer un pequeño inciso en pos de esto, porque tengo un compañero que es Pitu, que bueno, se ha deslomado por la escena de Counter-Strike desde siempre y últimamente está recibiendo mucho hate con todo esto, porque al final, bueno, él trabaja creo que para la Blast y está como en un punto intermedio y la gente le está diciendo pues que se pronuncie, que tal, que no sé qué. Él lleva mucho tiempo, hizo un comunicado en el que lleva mucho tiempo que ya públicamente por Twitter no sale, ¿sabes? Y está como en un momento en el que al final perteneces a la organización y bueno, puedes decir cosas, pero hay cosas que no puedes imponer nada al fin y al cabo, ¿no? Y además que puede tener su propio criterio al respecto. Lo que quiero decir es que le está llegando con muchísimo hate, muchísimo mensajes muy oscuros y tal. Y digo, tío, que esto al final no lo hagáis una lucha personal contra una persona, y más con una persona que es un encanto, que es Pitu. Así que por favor, comportaros un poco, tío, que yo sé que esto os afecta y es algo que al final jode, pero que no es ni la manera ni es el medio y tal. Hay que ir contra Blast como persona jurídica, como yo hago siempre con Riot, y ya está, ¿sabes? Y como se está haciendo, generando presión de otras maneras sin que sea acoso a una persona, ¿vale? Y nada más ni nada menos. Se os quiere mucho, nos vemos en el próximo Café con Hitbox. Muchas gracias por todo el feedback que me dais, por todos los comentarios y por darle apoyo a estos vídeos y compartirlos a vuestros compañeros o amigos, y nos vemos en el próximo Café con Hitbox. Un beso. Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés. Esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés.